Antes de Roma, existió un pueblo misterioso que cambió el destino del Mediterráneo. Un pueblo que construyó ciudades majestuosas, que enseñó a los romanos a leer el cielo, a erigir templos, a interpretar los signos del destino. Pero su lengua casi se perdió. Sus nombres se borraron y su legado quedó oculto bajo las piedras de una civilización que lo heredó todo, menos su memoria. Esta es la historia de los etruscos, los grandes olvidados de la antigüedad. Un pueblo que dominó el arte, la religión, la arquitectura y la guerra mucho antes de que Roma levantara su primer muro. ¿Quiénes eran realmente? ¿De dónde vinieron? ¿Qué secretos escondían sus tumbas doradas y sus dioses sombríos? Hoy, en Duerme con Historia, viajaremos miles de años atrás, a un tiempo anterior a los emperadores, antes del latín, antes de Roma. Descubriremos el legado perdido de un pueblo que aún susurra entre ruinas y fragmentos de cerámica. Así que, si te gusta explorar los misterios del pasado, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Acomódate, apaga las luces y vamos a comenzar esta travesía hacia el corazón del enigma etrusco. Durante siglos, los arqueólogos, historiadores y soñadores se han preguntado de dónde vinieron los etruscos. Son, quizá, la civilización más enigmática de la Europa antigua. Aparecieron de repente, ya con templos, ciudades, arte refinado, escritura y una religión compleja, sin una infancia visible, sin rastros de evolución cultural gradual, como si hubieran brotado de la tierra misma o descendido desde algún lugar remoto del mar. Roma los conoció, los temió, los imitó y finalmente los devoró. Pero incluso cuando desaparecieron, algo de su espíritu siguió latiendo en la médula del mundo romano. El misterio comienza con una pregunta aparentemente simple. ¿De dónde vinieron los etruscos? Los antiguos se la hicieron mucho antes que nosotros. Heródoto, el gran historiador griego del siglo V a.C., escribió que provenían de Lidia, en Asia Menor, el actual oeste de Turquía. Según él, una hambruna devastadora obligó a la mitad del pueblo lidio a embarcarse hacia el mar occidental, guiados por el hijo del rey Tirrén. Así habrían llegado a las costas de Italia, donde fundaron sus ciudades y dieron nombre al mar Tirreno. Una historia elegante, poética, llena de símbolos. El hambre que empuja a los hombres hacia lo desconocido, el viaje en busca de una nueva tierra, la fundación de una patria en tierras extranjeras. Sin embargo, no todos los antiguos compartieron esa idea. Dionisio de Halicarnaso, otro historiador griego, escribió varios siglos después que los etruscos no eran extranjeros, sino nativos de Italia, una raza autóctona, nacida y criada en el corazón de la península. Para él, su lengua y costumbres no se parecían a las de ningún otro pueblo conocido, lo que probaba que no habían venido de ningún sitio, eran el producto único de su propio suelo. Entre ambas versiones, la del viajero exiliado y la del pueblo nacido de la tierra, se tejió el mito etrusco. Los romanos, más prácticos, no se detuvieron a resolver el enigma. Para ellos, los etruscos eran los maestros antiguos, los que habían enseñado los misterios de los dioses, las artes del augurio, el modo de leer el rayo y el vuelo de las aves. Roma heredó de ellos su arquitectura sagrada, su disciplina ritual y hasta parte de su símbolo de poder, el fasces, ese haz de varas que luego los cónsules y dictadores portarían como signo de autoridad. Pero si bien los romanos aprendieron de ellos, también los olvidaron. Los nombres de sus sabios, sus poetas y sus héroes se desvanecieron. Solo quedaron vestigios, fragmentos, murmullos escritos en una lengua casi indescifrable. En tiempos modernos, los arqueólogos buscaron pruebas materiales para decidir entre Heródoto y Dionisio. Las excavaciones en Etruria, la región que hoy ocupa Toscana, el norte del Lacio y parte de Umbría,
revelaron una civilización espléndidamente desarrollada desde al menos el siglo IX a.C., contemporánea de la Grecia arcaica y de los reinos del Oriente Próximo. Ciudades fortificadas en lo alto de colinas, tumbas monumentales excavadas en roca, frescos coloridos que mostraban banquetes, músicos, juegos, danzas. Todo esto existía antes del nacimiento de Roma. El paisaje de Etruria era diverso y fértil. Entre ríos como el Arno y el Tíber, colinas verdes y costas bañadas por el Tirreno, los etruscos levantaron sus asentamientos. No eligieron llanuras amplias, sino alturas estratégicas. Desde allí dominaban los valles y controlaban las rutas comerciales. Su tierra estaba llena de hierro, cobre y estaño, metales que los convirtieron en herreros magistrales y en socios codiciados por fenicios y griegos. Su posición entre el norte celta y el sur helénico los hizo puente entre dos mundos. Los etruscos fueron grandes navegantes. Sus naves surcaban el mar con velas triangulares y cascos robustos, cargadas de vino, cerámica, aceite y metales. En los puertos de Caere y Populonia se encontraban con comerciantes de Samos, de Tiro, de Cartago. Había en ellos una vocación marítima, pero también una profunda espiritualidad. A diferencia de los griegos, que celebraban la razón, los etruscos parecían más atentos a los signos invisibles, al lenguaje del destino. Todo en su vida estaba impregnado de simbolismo. El vuelo de un pájaro, la forma de un relámpago, la grieta en un hígado sacrificado. No veían el mundo como una serie de casualidades, sino como un tejido de voluntades divinas. Quizá por eso su origen sigue siendo tan difícil de descifrar. Las evidencias genéticas modernas han aportado nuevas pistas. Algunos estudios de ADN antiguo muestran una conexión parcial con poblaciones del Egeo y Anatolia, lo que podría dar razón a Heródoto. Otros, en cambio, confirman que su base genética era esencialmente local, italiana, aunque con influencias externas propias del comercio. Tal vez la verdad esté en el medio. Los etruscos podrían haber sido un pueblo nativo que absorbió migrantes orientales, comerciantes o refugiados que trajeron consigo nuevas técnicas, símbolos y palabras. Una fusión, más que una invasión. En las necrópolis de Tarquinia, Bulci o Cerveteri, el silencio parece hablar. Las cámaras funerarias reproducen las casas de los vivos, con techos de madera pintada, muebles tallados y escenas de banquetes. En las paredes, figuras danzan eternamente. Hombres y mujeres brindan con copas. Músicos tocan la lira y el aulós. No hay tristeza en esas tumbas, sino celebración. Una serenidad que sugiere que para ellos la muerte no era el final, sino un paso más en el ciclo divino. Desde el inicio, los etruscos parecían haber entendido que la existencia era un tránsito, un viaje en espiral donde nada se pierde por completo. Su lengua, escrita en un alfabeto derivado del griego, es otro de sus enigmas. Podemos leerla, sí, pero no comprenderla del todo. Conocemos los sonidos, pero ignoramos el significado de la mayoría de las palabras. Los textos que sobrevivieron son breves. Inscripciones en lápidas, objetos rituales, ofrendas. Pequeños fragmentos de una mente colectiva que pensaba distinto. Un pueblo que hablaba con los dioses, pero cuyas palabras se nos escapan como humo entre los dedos. Medida que su cultura crecía, las ciudades etruscas formaron una liga sagrada. 12 centros principales unidos por un culto común y por la celebración anual en el santuario de Voltumna. No eran un imperio unificado, sino una federación de urbes orgullosas, a veces aliadas, a veces rivales. Esa independencia sería su fuerza y también su perdición. Cada ciudad tenía su lucumón, su gobernante, mezcla de rey, sacerdote y juez. En torno a ellos se tejía una aristocracia poderosa, amante del lujo, la caza, el arte y la religión.
Los etruscos no dejaron crónicas de sí mismos, y lo que sabemos de ellos proviene sobre todo de sus vecinos, griegos y romanos. Pero en cada descripción ajena se percibe tanto fascinación como temor. Los griegos admiraban su riqueza, su gusto por la música, su habilidad naval. Los romanos heredaron su ingeniería, su disciplina y su concepción sagrada del poder. Si Roma aprendió a mirar el cielo buscando presagios, fue porque los etruscos le enseñaron que cada trueno era una palabra de los dioses. Su origen, entonces, no importa tanto como su esencia. Lo que define a los etruscos no es de dónde vinieron, sino cómo supieron convertir la tierra, el metal y el espíritu en una sola expresión de belleza. Su mundo era un tejido de signos, las ciudades alineadas con los astros, los templos construidos según el orden divino, los cementerios como prolongación de la vida. A través de ellos se vislumbra una visión del universo en la que todo está conectado, donde lo visible y lo invisible se tocan. Cuando el viajero moderno camina entre las ruinas de Etruria, siente que el aire tiene memoria. Los nombres antiguos, Tarquinia, Bulsi, Veii, Volterra, resuenan como ecos de una lengua dormida. Entre colinas cubiertas de viñedos y olivares, bajo la tierra que guarda sarcófagos de piedra, palpita todavía el misterio. No sabemos si vinieron del este, del norte o del propio corazón de Italia, pero sí sabemos que dejaron una huella indeleble. Antes de Roma, antes del imperio, antes del mármol y el latín, ya existía un pueblo que había descubierto el poder de unir lo humano y lo divino en una misma mirada. Y quizás en ese misterio reside su verdadera grandeza. Porque mientras seguimos preguntándonos quiénes fueron, ellos siguen respondiendo desde el silencio de sus tumbas, con la calma de quienes saben que la eternidad no necesita explicación. Las ciudades etruscas no surgieron como aldeas improvisadas que con el tiempo crecieron en tamaño. Desde el principio parecieron concebirse como entidades planificadas con un sentido de orden casi ritual. Cada una ocupaba una colina estratégica, rodeada de murallas y puertas orientadas según los puntos cardinales. Desde el aire, si pudiéramos observarlas como los dioses que ellos creían que todo lo veían, se distinguirían calles que seguían trazos geométricos, plazas dispuestas según los vientos y templos ubicados donde el mundo terrenal podía dialogar con el divino. El urbanismo etrusco no era solo práctico, era una forma de religión hecha piedra. Etruria estaba formada por una red de ciudades-estado autónomas, cada una con su propio lucumón, su aristocracia, sus dioses tutelares y sus leyes. Tarquinia, Veii, Caere, Bulsi, Clusium y Volterra fueron las más poderosas, aunque existieron muchas otras que compartían el mismo espíritu. Eran urbes independientes, pero unidas por una lengua, una religión y una visión del cosmos. Ninguna reconocía la autoridad permanente de otra, aunque todas se reunían una vez al año en el santuario de Voltumna, una especie de centro espiritual y político donde los lucumones deliberaban, celebraban sacrificios y renovaban los pactos sagrados que mantenían la armonía entre los pueblos de Etruria. Este equilibrio entre independencia y comunión es uno de los rasgos más peculiares de los etruscos. No formaron un imperio, ni siquiera una confederación estricta, sino una liga religiosa. La política estaba entrelazada con el rito. Cada decisión, desde declarar una guerra hasta fundar una nueva muralla, debía pasar por la interpretación de los dioses. Era imposible separar el gobierno de la adivinación. El lucumón no era solo un gobernante, era el intérprete del destino, el mediador entre su pueblo y las fuerzas invisibles que movían el universo. En Tarquinia, una de las ciudades más antiguas y prósperas, la aristocracia se rodeaba de símbolos, de lujo y poder. Las tumbas excavadas en la roca eran verdaderos palacios subterráneos, decorados con frescos
que mostraban banquetes, carreras de carros, casas y procesiones. En esas imágenes se puede leer la jerarquía social, los señores reclinados en sus lechos, las mujeres vestidas con túnicas finas, los esclavos sirviendo vino. Cada gesto, cada color, cada instrumento representaba una idea sobre la vida y la muerte. Tarquinia fue el corazón cultural de Etruria, un lugar donde el arte y la espiritualidad se fundieron con la política. Veii, por su parte, se convirtió en el bastión militar del mundo etrusco. Situada a escasos kilómetros de lo que más tarde sería Roma, dominaba el valle del Tíber y controlaba el comercio hacia el sur. Sus murallas eran imponentes, sus talleres de cerámica y metalurgia célebres. Desde Veii partían los guerreros que defendían las rutas comerciales y las caravanas cargadas de minerales del norte. Fue también en Veii donde se levantó uno de los templos más majestuosos dedicados a Apolo, adornado con esculturas de terracota policromada que todavía hoy asombran por su realismo y movimiento. Aquella urbe era una síntesis del poder etrusco, riqueza, religiosidad y una arquitectura que parecía querer tocar el cielo. Caere, conocida por los griegos como Agila, se destacó por su apertura al mundo exterior. Fue la más cosmopolita de las ciudades etruscas, famosa por sus relaciones con Grecia y el Oriente. Sus artesanos producían cerámica de estilo griego, sus calles estaban llenas de embajadas extranjeras, y sus necrópolis revelan la influencia de mitos helenos en su iconografía. Pero más allá de la estética importada, Caere fue un símbolo de hospitalidad y diplomacia. Los griegos que naufragaban en sus costas eran recibidos con respeto. Los templos estaban abiertos a los peregrinos y las alianzas comerciales se firmaban con ritos sagrados. Bulsi, en cambio, respiraba un aire de opulencia, guerrera. Era un centro aristocrático donde la nobleza competía en esplendor. Sus tumbas rebosaban joyas de oro, bronces finamente trabajados, objetos de marfil y cerámica importada. Cada enterramiento era una declaración de estatus. En Bulsi se consolidó la imagen del etrusco refinado, amante del arte y del banquete, pero también del guerrero disciplinado que no separaba el placer del deber. El lujo no era un exceso, sino una manifestación de poder sagrado. Poseer belleza era una forma de acercarse a los dioses. Más al norte, Clusium, la ciudad del legendario rey Porsena, fue un centro de poder político y militar de primer orden. Las fuentes romanas la recordaban con respeto y temor. Porsena, según la tradición, fue quien desafió a Roma durante sus primeros años de existencia, un monarca sabio y temido que encarnaba la autoridad etrusca en su máxima expresión. Clusium controlaba vastas extensiones de tierra fértil, rutas de comercio interior y una poderosa élite que supo mantener su influencia incluso cuando las demás ciudades comenzaron a declinar. Volterra, por último, emergía como una joya enclavada entre colinas. Allí, la arquitectura adoptó un carácter monumental y sobrio. Sus murallas ciclópeas, aún visibles, hablan de un pasado de orgullo y fortaleza. En sus talleres se produjeron urnas funerarias con rostros expresivos, llenas de humanidad. Volterra parecía menos dada al esplendor exterior y más al arte introspectivo, como si hubiera comprendido antes que nadie que la eternidad se alcanza no solo con la grandeza material, sino con la profundidad del alma. En todas estas ciudades, la vida cotidiana giraba en torno a la familia, el culto y el trabajo artesanal. Las casas de los nobles se distribuían alrededor de un atrio central, con un altar doméstico donde ardía el fuego del hogar. Los templos dominaban las acrópolis, construidos con madera, terracota y piedra, cubiertos de colores vivos y figuras mitológicas. Los etruscos no buscaban la perfección matemática del templo griego, preferían la fuerza simbólica, el impacto espiritual.
Donde los griegos veían proporción, ellos veían misterio. La relación entre religión y poder era inseparable. Cada acto público tenía su dimensión sagrada. La fundación de una ciudad se hacía tras un ritual que reproducía la creación del cosmos. Se trazaba un surco con un arado de bronce. Se pronunciaban palabras rituales. Se ofrecía vino a la tierra. Nada podía construirse sin permiso divino. Los lucumones, revestidos con túnicas púrpuras y coronas de oro, presidían ceremonias que mezclaban lo político con lo místico. Gobernar no era mandar, era mantener el equilibrio entre los hombres y los dioses. La sociedad etrusca estaba dividida, pero no rígidamente. En la cima se encontraba la aristocracia, dueña de tierras y minas, organizadora de banquetes, financiadora de templos. Debajo, una clase de comerciantes, artesanos y agricultores libres sostenía la economía. En los márgenes, esclavos domésticos y trabajadores forzados servían en las grandes propiedades. Pero incluso en la desigualdad había cierta armonía. Todos participaban de una u otra forma en el ciclo religioso. Las fiestas, los juegos y las procesiones unían a ricos y pobres bajo un mismo cielo cargado de presagios. La estética etrusca reflejaba una síntesis fascinante. De Oriente tomaron el amor por los colores, los motivos florales y los animales fantásticos. De Grecia, la idea de la forma idealizada. Pero su arte tenía algo distinto, más vital, más humano. Los rostros etruscos sonríen, sus cuerpos se mueven, sus escenas están llenas de energía. No representan dioses distantes, sino hombres y mujeres que disfrutan del vino, del baile, de la música. Incluso en la muerte, los retratan con los ojos abiertos, mirando al espectador como si supieran que siguen ahí, más allá del tiempo. En las plazas resonaban las canciones. Los vendedores ofrecían perfumes y tejidos. Los herreros golpeaban el metal con ritmo casi ritual. Cada gesto cotidiano tenía un eco religioso. Los niños aprendían desde pequeños a reconocer los signos del cielo, a respetar el orden invisible que regía la vida. Las mujeres, presentes en los banquetes y en los rituales, gozaban de una libertad desconocida para los griegos. Participaban en la vida pública, poseían propiedades, aparecían en inscripciones junto a sus maridos. La familia etrusca era una unidad sagrada y equilibrada, donde lo masculino y lo femenino compartían protagonismo. Las ciudades etruscas brillaron durante siglos como joyas de una Italia anterior a Roma. Cada una tenía su carácter, su estilo, su orgullo. Pero todas compartían una misma convicción, que la existencia humana debía estar alineada con las fuerzas del cosmos, y mientras levantaban templos, tallaban estatuas o navegaban hacia nuevas tierras, seguían mirando al cielo, buscando en las estrellas el reflejo de su destino. Así floreció Etruria, un mosaico de ciudades que respiraban al ritmo de los dioses, donde el poder era un acto de fe y la belleza una forma de adoración. En cada piedra, en cada tumba, en cada sonrisa de terracota, el espíritu etrusco dejaba su firma indeleble. Y aunque el tiempo borraría sus nombres, el eco de esas urbes sigue vivo, latiendo bajo los olivares y las colinas, esperando que alguien lo escuche y lo recuerde. Para los etruscos, el universo no era un escenario indiferente, sino una estructura viva donde cada cosa tenía un propósito. No concebían el azar. Todo cuanto ocurría, una tormenta repentina, el vuelo de un cuervo, la dirección de un rayo, formaba parte de un lenguaje divino. Su mundo estaba lleno de señales, y los hombres existían para interpretarlas. En ese sentido, su religión no era una fe de consuelo, sino una ciencia sagrada del destino. Lo que para otros pueblos eran simples fenómenos naturales,
Para ellos, eran mensajes que los dioses enviaban a los atentos. La visión etrusca del cosmos era jerárquica y simétrica. El cielo estaba dividido en 16 regiones, cada una gobernada por una divinidad específica. En el centro se encontraba Tinia, el dios supremo, señor del rayo y del orden universal, equivalente al Zeus griego o al Júpiter romano. A su lado reinaba Uni, su consorte, protectora de la fertilidad, del matrimonio y de la vida doméstica. Junto a ellos, Menrva, la diosa de la sabiduría, de las artes y de la guerra estratégica. Esta tríada divina simbolizaba el equilibrio entre fuerza, creación y conocimiento. Pero el panteón etrusco era vasto, y tras los dioses mayores se extendía un mundo de espíritus, demonios y deidades oscuras que poblaban los límites del más allá. El cielo de los etruscos no era luminoso y sereno como el de los griegos. Era un firmamento vigilante, cruzado por señales. Los dioses no eran benevolentes ni malignos, sino poderosos y exigentes. Cada uno tenía su propio ámbito de influencia, y el ser humano debía vivir en constante respeto ante ellos. El pecado no era una falta moral, sino una desobediencia al orden cósmico. El hombre etrusco sabía que la voluntad divina era inmutable, pero también que podía ser comprendida a través del estudio. De ahí nació una de sus prácticas más enigmáticas, el arte de la adivinación. Ninguna civilización del Mediterráneo dio tanta importancia a los presagios como los etruscos. Eran maestros en leer el futuro en las entrañas de los animales, en el vuelo de las aves y en los relámpagos del cielo. Esta práctica, conocida como aruspicina, era más que superstición. Era un sistema complejo, codificado y transmitido por generaciones de sacerdotes. Según la tradición, los etruscos no inventaron esta ciencia, sino que la recibieron directamente de los dioses. El mito cuenta que un día, un campesino arando la tierra vio surgir del suelo a un niño divino llamado Tages. Tenía el rostro de un niño, pero la sabiduría de un anciano. Habló a los hombres y les reveló los secretos del destino, enseñándoles cómo interpretar las señales celestes y los órganos de los animales sacrificados. Cuando terminó su enseñanza, desapareció en la tierra de donde había salido. Sus palabras fueron recogidas y convertidas en los libros sagrados etruscos, la base de toda su religión. Entre estos textos, los más importantes eran los libros aruspicinos, dedicados al estudio del hígado. Los sacerdotes, llamados arúspices, analizaban las vísceras de los animales ofrendados, generalmente ovejas o bueyes, buscando marcas, pliegues, colores o imperfecciones que revelaran la voluntad divina. Cada parte del hígado correspondía a una región del cielo, y cualquier anomalía era una señal. Poseían modelos de bronce donde estaban grabadas las divisiones sagradas. Uno de ellos, hallado en Piacenza, muestra con precisión la estructura del cosmos etrusco reflejada en un órgano animal. Era una anatomía del universo, una cartografía de lo invisible. Junto a la aruspicina existía otro método de adivinación, el augurio. Los augures observaban el vuelo de las aves, su dirección, altura y canto. No era un arte de superstición ligera, sino una disciplina rigurosa. Cada gesto debía hacerse en silencio, en un espacio delimitado llamado templum, donde el sacerdote trazaba con su bastón las divisiones del cielo. Desde allí interpretaba los signos que las aves enviaban desde las regiones de los dioses. Los etruscos creían que, al descifrar esos mensajes, podían actuar de acuerdo con el orden divino, evitando la desgracia. La adivinación no era una práctica marginal, sino el corazón de la vida política. Ningún acto público, desde el inicio de una guerra hasta la construcción de un templo o la elección de un magistrado, podía realizarse sin consultar a los dioses. La religión era el hilo que unía las decisiones humanas con la estructura cósmica.
De este modo, el gobierno etrusco se convertía en una teocracia ritual, donde los gobernantes eran intérpretes del destino. Roma heredó por completo esta idea. Los augures romanos, los ritos de fundación de ciudades y las fórmulas de sacrificio derivan directamente de los modelos etruscos. Pero el mundo etrusco no era solo celeste, también era subterráneo. Su visión de la muerte y del más allá revela una profunda comprensión del misterio de la existencia. Para ellos, la vida terrenal era solo una fase en un ciclo continuo. El alma no moría, sino que emprendía un viaje hacia un reino de sombras donde debía encontrar su nuevo destino. Ese inframundo estaba poblado por seres temibles y ambiguos. Bant, la mensajera alada que acompañaba las almas con rostro sereno pero implacable. Charún, el demonio de piel azul que blandía un martillo y guiaba a los muertos. Y Aita, el señor del inframundo, equivalente al Hades, griego, aunque más sombrío. El inframundo etrusco no era un lugar de castigo, sino de transformación. En las tumbas pintadas se ven escenas de paso, procesiones, banquetes, juegos, danzas. Los difuntos aparecen reclinados, bebiendo vino, acompañados de músicos. La muerte no es el fin, sino un tránsito. Sin embargo, en algunos frescos más tardíos se percibe un tono más oscuro. Demonios que acechan, puertas custodiadas por seres híbridos, paisajes de tinieblas. Es posible que, con el tiempo, la visión serena del más allá se mezclara con ideas de culpa y juicio, traídas por el contacto con el pensamiento griego y oriental. Uno de los aspectos más intrigantes de la religión etrusca era su sentido del tiempo. Para ellos, nada era eterno, salvo los dioses. Incluso las civilizaciones tenían un ciclo limitado. Creían que el universo había sido dividido por los dioses en grandes edades, cada una correspondiente a una raza de hombres. Etruria, decían, tenía asignados ciertos siglos divinos, y cuando se cumplieran, su pueblo desaparecería, no por castigo, sino porque así estaba escrito en el orden cósmico. Esta idea de un destino inevitable impregnaba su filosofía. El hombre debía aceptar su papel dentro del gran diseño, sin rebelarse pero con sabiduría. El fatalismo etrusco no era pesimismo, sino armonía. Comprendían que lo sagrado no podía ser manipulado, solo comprendido. La libertad humana residía en saber interpretar los signos y actuar en consecuencia, manteniendo el equilibrio entre el caos y el orden. Esa concepción mística y práctica a la vez es lo que hizo de su religión una de las más sofisticadas del mundo antiguo. Su influencia en Roma fue inmensa. Los romanos adoptaron no solo sus ritos, sino su mentalidad religiosa. Los sacerdotes etruscos fueron consultados por senadores y cónsules durante siglos. Los templos romanos siguieron el modelo etrusco, con su fachada imponente, sus 3 celae dedicadas a la tríada divina y su orientación astral. Incluso los rayos de Júpiter, los ritos de purificación y la interpretación de prodigios conservan el eco de la sabiduría de Tages. También se cree que existió un libro de los muertos etrusco, una colección de textos funerarios destinados a guiar al difunto en su viaje al más allá. Aunque no ha llegado hasta nosotros completo, fragmentos de inscripciones y representaciones sugieren que contenía fórmulas rituales, nombres de deidades del inframundo y descripciones del tránsito del alma. Era una especie de mapa espiritual, semejante en intención al libro de los muertos egipcio, pero con un tono más introspectivo, más melancólico. Los etruscos no temían al inframundo. Lo estudiaban, lo cartografiaban, lo domesticaban con símbolos. En el fondo, su religión era una búsqueda de equilibrio. Creían que el universo estaba lleno de fuerzas en tensión, luz y oscuridad, orden y caos, vida y muerte, y que el deber del hombre era mantener la armonía entre ellas. No había separación entre lo sagrado y lo cotidiano,
Comer, trabajar, comerciar o enterrar a los muertos eran actos religiosos. Cada palabra, cada gesto tenía peso cósmico. Su espiritualidad nos revela una mente antigua, pero sorprendentemente moderna, una conciencia de que todo está conectado, que el destino individual forma parte de un tejido mayor, que los signos del cielo, las piedras del suelo y el pulso del corazón obedecen a una misma música. Tal vez por eso los etruscos lograron una relación tan profunda con su entorno. No intentaron dominar la naturaleza, sino dialogar con ella. Cuando uno observa los restos de sus templos, las estatuas de terracota, las inscripciones enigmáticas o las pinturas funerarias, siente que todavía hay algo allí, una presencia. Los etruscos vivieron inmersos en lo sagrado, y esa intensidad sobrevivió al paso de los milenios. Su religión no desapareció con ellos, se transformó, se filtró en Roma, y desde 1900 Roma en todo Occidente. Cada vez que alguien mira el cielo buscando un sentido, cada vez que un hombre intenta comprender su destino, el antiguo espíritu etrusco sonríe, silencioso, desde el otro lado del tiempo. El arte etrusco no nació para ser contemplado en silencio dentro de un museo. Nació para acompañar la vida y la muerte. Fue un arte hecho para existir bajo tierra, en las cámaras funerarias de piedra que imitaban las casas de los vivos. Allí, en la penumbra del más allá, los etruscos pintaron y esculpieron su eternidad. Y al hacerlo, nos dejaron una de las visiones más humanas, sensuales y misteriosas del mundo antiguo. El alma etrusca era profundamente estética. Todo, desde los objetos cotidianos hasta los ritos sagrados, estaba impregnado de belleza y significado. A diferencia de los griegos, que buscaron la perfección del cuerpo y del equilibrio matemático, los etruscos buscaron capturar la emoción, el movimiento y la energía vital. Su arte no quería congelar la realidad, sino dejarla vibrar. En las tumbas de Tarquinia, Cerveteri, Vei o Bulci, las paredes son un universo de color. Allí, donde uno esperaría silencio y solemnidad, hay música, danza, vino y risas. Los difuntos aparecen reclinados en banquetes, abrazando a sus esposas, alzando copas en medio de la eternidad. La muerte para ellos no era el fin, sino el paso a otra forma de vida donde las alegrías terrenales continuaban. La tumba de los leopardos, en Tarquinia, es una de las más célebres. En su bóveda, dos grandes felinos custodian la escena central. Un banquete alegre, hombres y mujeres juntos, músicos tocando la lira, flautas dobles, rostros expresivos que parecen respirar. Los colores son intensos: el rojo, símbolo de energía y vida; el azul, del cielo y del espíritu; el ocre, de la tierra. Todo vibra con una vitalidad serena, como si el artista quisiera convencer al alma del difunto de que la muerte no es oscuridad, sino una fiesta que continúa más allá. En la tumba de la caza y de la pesca, las figuras humanas se lanzan al mar desde acantilados, persiguen aves, nadan entre peces. Es una alegoría del tránsito. El alma se sumerge en el océano del más allá, abandonando el cuerpo como quien se lanza al agua, confiando en ser recibido por las corrientes divinas. El artista etrusco no temía representar el instante, el gesto fugaz. Cada trazo parece moverse, cada color respira. Otra obra fascinante es la tumba de los augures, donde se representan rituales funerarios y juegos atléticos en honor a los muertos. En una de las paredes, dos hombres asisten a una lucha entre gladiadores. En otra, un personaje encapuchado, quizás un sacerdote o un demonio, observa la escena. En este contraste entre vida y muerte, entre celebración y solemnidad, se revela la visión etrusca del destino. La existencia humana es un teatro donde todo tiene sentido, incluso el dolor. El arte etrusco no pretendía idealizar. Retrataba cuerpos reales, a veces robustos,
otras esbeltos, siempre llenos de movimiento. No había la rigidez hierática de Egipto, ni la serenidad idealizada de Grecia. Los etruscos eran más humanos, más cálidos. Sus hombres sonríen, sus mujeres participan activamente en las escenas, algo que sorprendía a los griegos, que consideraban indecoroso mostrar a las mujeres en banquetes. Para los etruscos, en cambio, la mujer era compañera y símbolo de fertilidad y continuidad. La escultura etrusca siguió esa misma lógica de vida y movimiento. Los materiales predilectos eran el bronce y la terracota, que permitían una libertad de formas imposible en la piedra. En Veii se halló una de las obras maestras del arte antiguo, el Apolo de Veii, una figura de terracota casi de tamaño natural, erguida sobre el techo de un templo. Representa al dios en movimiento, con una sonrisa enigmática y el paso adelantado. No es el Apolo griego, distante y perfecto. Es un dios que parece caminar hacia nosotros, vivo, cálido, casi humano. Esa sonrisa, ligera y profunda, se ha convertido en el símbolo del espíritu etrusco. También en sus sarcófagos se revela su peculiar relación con la muerte. El más famoso es el sarcófago de los esposos, hallado en Cerveteri. Tallado en terracota, muestra a un matrimonio reclinado sobre un lecho, como si compartieran un banquete eterno. Ambos sonríen, miran hacia el espectador, con los brazos extendidos en gesto de bienvenida. Es una escena de ternura y dignidad que rompe con toda concepción fúnebre. No hay tristeza, sino continuidad. La pareja descansa, pero vive en su unión. El arte etrusco logró inmortalizar no solo los cuerpos, sino la intimidad. En la orfebrería, los etruscos fueron incomparables. Dominaban técnicas que siglos después los orfebres romanos apenas pudieron imitar. Utilizaban el granulado, una técnica que consistía en soldar minúsculas esferas de oro sobre la superficie sin que el calor destruyera la forma. Sus joyas, pendientes, collares y broches eran obras de una delicadeza que rozaba lo imposible. No se trataba solo de adornos, eran amuletos, portadores de energía espiritual. En los entierros, tanto hombres como mujeres eran enterrados con estas piezas, como si el brillo del oro fuera una antorcha en el camino al más allá. La cerámica etrusca, aunque influenciada por la griega, tenía una personalidad propia. La llamada cerámica buchero, de color negro, brillante, es una de las más distintivas. Su aspecto metálico se lograba mediante una cocción especial en atmósfera reductora. Las formas eran elegantes y las superficies se decoraban con relieves geométricos o escenas cotidianas. El negro del buchero no representaba la muerte, sino el poder, la profundidad, el misterio del mundo subterráneo. Cada vaso era una ofrenda y al mismo tiempo una representación simbólica del cosmos. El color en el arte etrusco tenía valor ritual. El rojo, como se ha dicho, evocaba la fuerza vital y la energía solar. El azul, el dominio de lo divino. El verde, la fertilidad. El blanco, la pureza y la esperanza. En las tumbas, estos colores no se aplicaban al azar. Formaban un lenguaje visual que acompañaba al difunto en su tránsito. Cada tono tenía un propósito: proteger, guiar, iluminar. Los artistas sabían que la imagen no era solo representación, sino presencia. Y detrás de todo esto estaba una idea central: el arte como puente. Las pinturas funerarias no eran simples decoraciones, sino portales hacia el más allá. Al entrar en una tumba etrusca, uno no entra en un lugar de muerte, sino en una casa. Las cámaras imitan los techos de madera, las vigas, los muebles, los utensilios. Es la continuidad de la vida en otro plano. Los etruscos creían que el alma necesitaba un espacio familiar para orientarse después de abandonar el cuerpo. Por eso, sus tumbas eran hogares eternos. La alegría ante la muerte que transmiten. Sus obras
no era superficial, nacía de una profunda aceptación de los ciclos naturales. La vida y la muerte eran fases de un mismo proceso. Bailar ante la tumba no era una falta de respeto, sino un acto de comunión. En muchas escenas se representan danzas con músicos y acróbatas, cuerpos que giran, flautas que suenan, mujeres con túnicas flotantes. Es como si el arte etrusco quisiera recordarnos que lo sagrado también puede ser celebración. El simbolismo de los banquetes funerarios es especialmente revelador. Comer y beber en honor a los muertos significaba mantenerlos vivos en la memoria. En la iconografía, el banquete se repite una y otra vez. Cuerpos reclinados, copas alzadas, miradas cómplices. No es solo una escena social, sino una metáfora del renacimiento. El vino, fluido de la tierra, representaba el alma que fluye del cuerpo hacia el otro mundo. También abundan las escenas mitológicas, muchas tomadas del repertorio griego, pero reinterpretadas con un tono propio. Hércules, Aquiles, Paris o Menelao aparecen en las tumbas, pero sus rostros son distintos, sus gestos más humanos, más cercanos. Los etruscos no copiaban los mitos, los transformaban. Las leyendas extranjeras se convertían en metáforas de su propio destino. En el fondo, toda narración mitológica era una meditación sobre el viaje del alma. El arte etrusco no buscaba inmortalizar héroes, sino emociones. Por eso, cuando uno se enfrenta a una pintura o una escultura suya, siente una cercanía inmediata. No hay distancia entre el espectador y la obra. Sus rostros sonríen, sus gestos invitan. En un mundo donde tantas civilizaciones temían a la muerte, los etruscos la abrazaron con serenidad. Su legado perdura. Roma heredó mucho más que su técnica, heredó su sensibilidad. El retrato romano, con su expresividad y realismo, nace de los moldes etruscos. La arquitectura templaria romana, con su disposición frontal y su triple sella, procede de sus santuarios. Y, sobre todo, el concepto de arte como vehículo entre lo humano y lo divino fue una herencia directa. Cuando las tumbas de Tarquinia fueron descubiertas, los arqueólogos quedaron sorprendidos. Las pinturas aún conservaban el brillo, los pigmentos, la frescura del gesto. Era como si los artistas hubieran pintado ayer. En ese instante, los muertos parecían despertar. Las flautas parecían sonar, las figuras moverse. Era el triunfo de la vida sobre la muerte, de la belleza sobre el olvido. Y quizás ese fue el gran secreto del arte etrusco: transformar el miedo en danza, el silencio en música, la oscuridad en color, enseñarnos que el fin no existe, que toda forma, toda sonrisa, todo trazo es una promesa de continuidad. Los etruscos pintaron sus tumbas no para los ojos de los vivos, sino para las almas que regresan. Y esas almas, siglos después, todavía miran desde los muros, recordándonos que lo eterno no es el cuerpo, sino la emoción que deja su huella. En el corazón de las colinas de Etruria, la vida cotidiana fluía con una mezcla de sencillez y refinamiento. Las ciudades estaban vivas con el bullicio de los mercados, el eco de las flautas dobles y el perfume del vino recién servido. En los muros de las tumbas, los artistas retrataron no solo los ritos sagrados, sino los gestos más humanos, la caricia entre esposos, la mirada entre compañeros de banquete, la danza de una mujer que gira mientras su túnica flamea como una llama. En esas imágenes, más que en cualquier texto antiguo, podemos leer la vida de los etruscos, un pueblo que supo disfrutar del mundo sin miedo a sus placeres. La casa etrusca era el centro de la vida social. Se construía alrededor de un atrio, un espacio abierto donde entraba la luz del cielo y el aire del día. Allí se recibía a los invitados, se compartían comidas y se ofrecían sacrificios domésticos a los dioses tutelares. Las paredes estaban adornadas con frescos y los muebles hechos con madera y
bronce reflejaban el gusto refinado de sus habitantes. Cada objeto tenía valor simbólico: las copas de vino con grabados de pájaros o flores, las lámparas con figuras divinas, los espejos de bronce que no solo devolvían el rostro, sino también, según creían, el reflejo del alma. La familia era el núcleo más sagrado de la sociedad etrusca. Pero, a diferencia de Grecia y Roma, donde el hombre dominaba todos los espacios, en Etruria las mujeres ocupaban un lugar de dignidad y poder sorprendente para su tiempo. Su presencia no se limitaba a la intimidad del hogar. Aparecían en las tumbas, en los banquetes, en los juegos, retratadas junto a los hombres, con nombre propio y rostro individual. Sus nombres estaban inscritos en joyas, urnas y lápidas como prueba de su identidad. No eran sombras detrás de un marido, sino protagonistas visibles de su mundo. Los griegos, que visitaban Etruria con frecuencia por motivos comerciales, quedaban escandalizados. En sus crónicas, los autores helenos describían con asombro y cierta censura moral la libertad de las mujeres etruscas. Decían que comían junto a los hombres, que bebían vino, que participaban en banquetes y juegos, algo impensable en Atenas. En el pensamiento griego, la virtud femenina se basaba en el silencio y el retiro. En Etruria, la virtud era la participación, la alegría, la inteligencia. Una mujer etrusca podía poseer propiedades, firmar contratos y ser enterrada con símbolos de rango y riqueza. En muchos sarcófagos, como el de los esposos de Cerveteri, la figura femenina aparece en posición igual al hombre, reclinada junto a él, compartiendo el mismo lecho eterno. Su expresión es serena, su gesto firme. No es una acompañante, es una presencia equivalente. Esa imagen es, quizás, la más revolucionaria del mundo antiguo. Las inscripciones nos revelan también que las madres transmitían el nombre a sus hijos, algo casi inédito en la antigüedad. En algunos epitafios aparece primero el nombre de la madre y luego el del padre, como si ambos compartieran la herencia espiritual del linaje. Este detalle, pequeño pero revelador, muestra hasta qué punto la sociedad etrusca valoraba la figura femenina no solo como símbolo de fertilidad, sino como portadora de identidad. En los banquetes, las mujeres se sentaban al lado de sus maridos, bebían de las mismas copas, escuchaban a los músicos y conversaban libremente. Los etruscos veían en el banquete una representación de la armonía del universo. Comida, vino, música y palabra formaban una comunión. El acto de beber juntos no era un exceso, sino un rito de amistad y equilibrio. En esas reuniones se sellaban alianzas políticas, matrimonios y pactos religiosos, pero también se celebraba el simple hecho de existir. La música estaba siempre presente. En las pinturas funerarias se representan músicos tocando la lira, la flauta doble, los címbalos y mujeres que danzan con gracia ritual. Los instrumentos no eran solo entretenimiento, sino mediadores entre lo humano y lo divino. Cada nota evocaba un dios, un recuerdo, una emoción. Los etruscos creían que la música tenía poder sobre los espíritus y que los sonidos podían guiar a las almas de los muertos en su viaje. En las tumbas se colocaban incluso instrumentos reales, como si el difunto pudiera seguir escuchando las melodías del mundo. La educación comenzaba en casa. Tanto niños como niñas aprendían desde pequeños los valores del respeto, la piedad, la hospitalidad y la destreza manual. La lectura y la escritura eran más comunes de lo que se suele pensar. Los etruscos tenían un sistema de escritura derivado del griego, y muchos objetos cotidianos llevan inscripciones con nombres, dedicatorias o frases cortas. Aprender a escribir era una forma de honrar a los dioses, porque las palabras, grabadas en bronce o cerámica, eran vistas como semillas de inmortalidad. La juventud etrusca,
Participaba también en los juegos y competiciones, las carreras de caballos, las luchas y los ejercicios atléticos formaban parte de las celebraciones públicas. Los etruscos amaban la energía física y la destreza, pero no con el afán competitivo de los griegos, sino como expresión de vitalidad. En las tumbas se ven escenas de acróbatas y atletas que saltan, corren o giran, y sus cuerpos parecen flotar. Todo en su cultura, incluso el juego, tenía un matiz espiritual. La sensualidad formaba parte natural de la vida etrusca. No era pecado, ni tabú, ni motivo de vergüenza. El cuerpo era una manifestación divina, una extensión de la energía vital que provenía de los dioses. Los frescos muestran abrazos, bailes, caricias, gestos de ternura. No hay violencia ni dominio, sino placer compartido. Esta naturalidad escandalizó a los pueblos vecinos, acostumbrados a separar el placer del espíritu. Los etruscos, en cambio, los unieron. Las ropas eran elegantes y coloridas. Las mujeres llevaban túnicas finas, adornadas con bordes dorados y joyas exquisitas, pendientes, collares, brazaletes. Los hombres vestían togas cortas o túnicas con cinturón, a menudo decoradas con símbolos religiosos o heráldicos. El uso de perfumes, ungüentos y espejos era común entre ambos sexos. La imagen personal era una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los dioses. Cuidar el cuerpo era cuidar el alma. En las calles de Caere o Tarquinia, el aire olía a vino, aceite y pan, recién horneado. Los mercados reunían a campesinos, artesanos y comerciantes. Se vendían telas, cerámica, bronces, frutas secas, especias. Las mujeres participaban activamente en el comercio, algo raro en el Mediterráneo antiguo. Algunos textos romanos posteriores, con una mezcla de desprecio y admiración, las describen como mujeres de palabra fuerte, seguras, acostumbradas a negociar. Y quizá lo eran. Su presencia pública era signo de una sociedad menos rígida, más abierta al intercambio y al movimiento. Las festividades eran un espectáculo de color y sonido. Procesiones con máscaras, danzas, banquetes colectivos, carreras de caballos. En muchas de ellas se mezclaban los vivos y los muertos, lo sagrado y lo profano. Las fiestas etruscas no separaban los mundos, los unían. Las familias se reunían no solo para celebrar la cosecha o la victoria, sino también para recordar a sus antepasados. Las tumbas se abrían, se compartían ofrendas, se hablaba con los difuntos como si aún estuvieran presentes. Era una manera de mantener la continuidad del tiempo. Los etruscos creían que la felicidad no era una excepción, sino un deber. Vivir bien, disfrutar del vino, del amor y de la música era rendir homenaje a los dioses que habían creado el placer. Por eso su arte está lleno de sonrisas y movimiento. Incluso en la muerte, la serenidad domina sus rostros. En un mundo antiguo lleno de guerras y castigos divinos, los etruscos eligieron la armonía. El contraste con Grecia y Roma es profundo. En Atenas, la mujer libre rara vez salía de casa. En Roma, su destino estaba atado al del pater familias, sin derecho a decidir sobre su cuerpo ni su fortuna. En Etruria, en cambio, el matrimonio era una unión de iguales. La palabra matrimonio en su lengua, aunque aún discutida por los lingüistas, parece haber implicado una relación de compañía más que de posesión. Los etruscos veían en el amor un reflejo del orden cósmico, dos fuerzas que se equilibran, no que se dominan. Esa visión igualitaria, sensual y vitalista fue uno de los legados más poderosos que dejaron a Roma. Aunque el imperio borró gran parte de su memoria, su influencia persistió en las costumbres, en el arte, en el modo de vivir. Las matronas romanas más cultas, las fiestas más refinadas, las joyas y perfumes del alto linaje, todo ello tenía raíces etruscas. Incluso el placer del vino
y los banquetes romanos provenía de ese antiguo espíritu que celebraba la vida como un don. Quizá el mayor misterio de los etruscos no sea su origen, sino su manera de vivir. En un tiempo donde el miedo dominaba la religión y la culpa la moral, ellos escogieron el gozo como forma de sabiduría. Creyeron en la belleza, en la música, en la risa compartida, en la fuerza femenina, en la armonía del cuerpo y el alma. Su mundo no fue perfecto, pero fue intensamente humano. Y tal vez por eso, aunque Roma los conquistó y el tiempo los sepultó bajo capas de olvido, los etruscos siguen hablándonos, no desde los templos ni las batallas, sino desde las escenas sencillas pintadas en sus tumbas, un abrazo, una copa alzada, una sonrisa. En cada una de ellas late una idea poderosa, que vivir bien, con placer y equilibrio, es también una forma de eternidad. El viento del mar Tirreno fue durante siglos el alma invisible de la civilización etrusca. En él viajaban sus barcos, sus mercancías, sus dioses y sus sueños. Desde los puertos de Caere, Populonia, Pirgi o Tarquinia, zarpaban embarcaciones de velas oscuras cargadas de cerámica, metal, vino, tejidos y secretos. Los etruscos fueron marinos, comerciantes, exploradores y diplomáticos. Su territorio, situado entre los Apeninos y el mar, los convirtió en puente natural entre el norte y el sur, entre el mundo oriental y el occidental. Allí donde el Mediterráneo era frontera, ellos lo transformaron en camino. El hierro fue su tesoro. En las montañas de la isla de Elba, frente a la costa de Etruria, dormían vetas ricas de mineral que los etruscos aprendieron a extraer y fundir con una maestría sin igual. El hierro era más que un metal. Era el símbolo de su poder. Con él forjaron armas, herramientas, clavos, estatuas y hasta instrumentos musicales. Su dominio de la metalurgia les dio una ventaja que transformó su economía y su política. Mientras otros pueblos aún dependían del bronce, ellos controlaban el material del futuro. Populonia fue el corazón de esa industria. Desde sus fundiciones, el humo del metal ascendía hacia el cielo, mezclándose con las plegarias de los trabajadores y el eco del martillo sobre el yunque. El olor a hierro y fuego era el perfume del progreso. Desde allí partían los lingotes que abastecían no solo a las ciudades vecinas, sino también a Grecia, Cartago y las colonias del sur de Italia. Los etruscos comerciaban con todos, y de todos aprendían algo. Los griegos los conocían como los tirrenos, un nombre que el mar conserva hasta hoy. De ellos aprendieron las rutas del norte, los puertos del Adriático, los vientos que soplan entre Córcega y Cerdeña. Los etruscos, por su parte, absorbieron de los helenos el gusto por las formas elegantes, los mitos, la cerámica pintada y los alfabetos. Pero no fueron simples imitadores. Adaptaron cada influencia a su estilo, fusionando lo extranjero con lo local hasta crear una cultura nueva, híbrida y vibrante. En las costas de Asia Menor, los etruscos comerciaban con los fenicios y los chipriotas. De ellos obtuvieron objetos exóticos, marfil, vidrio, púrpura, perfumes, símbolos de fertilidad tallados en piedra y bronce. A cambio, ofrecían metales y artesanía. El intercambio no era solo económico, era espiritual. Cada transacción traía consigo una idea, un mito, una técnica. Los etruscos entendieron que comerciar era también comunicarse, y por eso su civilización floreció en el contacto, no en el aislamiento. Sus puertos eran auténticas puertas del mundo. Caere fue uno de los más importantes. Allí llegaban embarcaciones cargadas de ánforas griegas, vino de Quíos, aceite fenicio, lino egipcio, esculturas de mármol y estatuillas de bronce. Las calles del puerto eran un mosaico de lenguas.
Se escuchaban dialectos griegos, palabras fenicias, acentos itálicos. El mar trajo consigo un cosmopolitismo que definió el alma etrusca. Pirgi, el puerto sagrado de Caere, tenía además una dimensión religiosa. Allí se encontraba un santuario dedicado a la diosa Uni, equivalente a la era griega o la Juno romana. Era un lugar de peregrinación y ofrenda, donde los comerciantes pedían protección antes de embarcarse. En 1964, arqueólogos hallaron allí 3 láminas de oro con inscripciones bilingües en etrusco y fenicio, una de las pruebas más valiosas del contacto entre Oriente y Occidente. En ellas, un rey etrusco dedica un templo a la diosa Astarte, símbolo de amor y fecundidad, oro, mar y oración. 3 lenguajes que se funden en uno solo. Las rutas comerciales etruscas no se limitaban al mar. También controlaban los caminos interiores de Italia. Sus ciudades estaban conectadas por una red de vías que atravesaban colinas, valles y ríos. Carros cargados de vino, aceite y cerámica viajaban desde el interior hasta los puertos costeros, donde los barcos esperaban con las velas desplegadas. Esa combinación de rutas terrestres y marítimas convirtió a Etruria en el corazón económico del Mediterráneo arcaico. Los etruscos comerciaban incluso con los celtas del norte, intercambiando metales por ámbar báltico, una resina misteriosa y preciosa que creían contenía la esencia del sol. El ámbar etrusco llegó a los templos y tumbas más ricas, símbolo de luz eterna. Esa conexión entre el mar del norte y el Tirreno demuestra la amplitud de su red. Pocas civilizaciones antiguas tejieron un mapa tan vasto de intercambios. Pero no todo fue comercio pacífico. Los etruscos también fueron guerreros del mar. Sus flotas controlaban las rutas y exigían tributo a quienes navegaban por sus aguas. En algunos momentos llegaron a enfrentarse con los griegos por el dominio de Córcega y Cerdeña. La batalla de Alalia, alrededor del año 540 a.C., enfrentó a una alianza etrusco-cartaginesa contra los colonos griegos de Focea. Fue un combate feroz, y aunque los griegos lograron escapar, su poder en la zona disminuyó. Desde entonces, el mar Tirreno quedó bajo influencia etrusca y cartaginesa. Esa alianza con Cartago fue una de las más estratégicas de su historia. Los cartagineses dominaban las rutas occidentales, los etruscos las centrales, y juntos se aseguraron el control del comercio entre el Atlántico y el mar Egeo. Roma en ese tiempo apenas era una aldea de pastores a orillas del Tíber. Los etruscos miraban con superioridad a esos pueblos del sur, sin imaginar que, siglos después, serían los herederos y conquistadores de su legado. El hierro no fue su único recurso. También explotaron minas de cobre en Campania, plomo en la Toscana y plata en el norte. El trabajo del metal estaba tan integrado en su vida que muchos objetos domésticos, candiles, espejos, candelabros, copas, eran verdaderas obras de arte. Los talleres de orfebres y herreros eran templos del fuego. Cada herramienta tenía una función práctica y un valor ritual. Trabajar el metal era, en cierto modo, dominar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Los productos etruscos se convirtieron en sinónimo de calidad. Las ánforas de vino con sello etrusco fueron encontradas en Marsella, Sicilia, Cartago e incluso en Egipto. Sus cerámicas, finamente decoradas, eran tan apreciadas como las griegas. En muchas tumbas de faraones y nobles orientales se hallaron objetos etruscos, prueba de un intercambio que cruzaba mares y desiertos. Etruria fue así un nodo invisible en la red del Mediterráneo. De Oriente heredó los mitos, los símbolos solares, la escritura, la artesanía. De Occidente aportó el hierro, la innovación y la organización urbana. Su cultura fue un laboratorio donde se mezclaban los mundos. Mientras los griegos buscaban la perfección estética y los fenicios la expansión comercial, los etruscos equilibraban ambos impulsos, el arte y el negocio,
la fe y el beneficio, la belleza y la utilidad. La economía etrusca no se basaba únicamente en la riqueza material, sino en la reciprocidad. Cada intercambio estaba acompañado de ritos, banquetes y ofrendas. El comerciante era también un mensajero espiritual. Negociar no era solo vender, era crear vínculos. Por eso, sus puertos eran también centros religiosos. En ellos se construían templos, se realizaban sacrificios, se sellaban pactos bajo la mirada de los dioses. El mar era sagrado, una divinidad viva a la que había que respetar con palabras y dones. El dominio del mar Tirreno hizo que las ciudades etruscas prosperaran como pocas. Tarquinia se convirtió en un centro artístico y religioso, Veii en un bastión militar, Caere en la capital diplomática, Populonia en el corazón industrial y Bulsi en la joya comercial. Cada ciudad tenía su especialidad, pero todas compartían un mismo espíritu, la conexión con el exterior. A través del mar, los etruscos se conocieron a sí mismos, porque cada viaje les devolvía algo nuevo. Esa expansión marítima trajo también nuevas ideas religiosas y filosóficas. De Egipto absorbieron el simbolismo de la vida después de la muerte. De los fenicios, la devoción a las divinidades femeninas. De los griegos, el arte del relato y la escritura. Pero lo más valioso fue su capacidad para integrar todo sin perder su esencia. Eran una civilización abierta, permeable, capaz de transformar la diversidad en identidad. Cuando las olas golpeaban las costas de Etruria, traían consigo fragmentos de culturas lejanas. Y en cada fragmento, los etruscos veían una señal. Su prosperidad no fue producto del azar, sino de una intuición profunda. Entendieron que el mar no separa, une. Donde otros veían límites, ellos vieron puentes. Y así, mientras en el este los griegos soñaban con la gloria y en el oeste los cartagineses con la riqueza, los etruscos construyeron algo más sutil, una red invisible de conocimiento, comercio y fe. Una civilización que no conquistó territorios por la fuerza, sino por la influencia. Hoy, cuando el sol se pone sobre el Tirreno y el horizonte se tiñe de rojo, es fácil imaginar las siluetas de sus barcos perdiéndose en la distancia, velas hinchadas por el viento, el rumor del agua, el reflejo del hierro bajo la luz dorada. En ese instante, el pasado parece regresar, porque el mar, como la memoria, nunca olvida. Y en sus profundidades todavía duerme el eco de los etruscos, los primeros grandes navegantes del alma mediterránea. En el corazón de la antigua Italia, cuando las ciudades aún eran jóvenes y el destino del Mediterráneo se tejía día a día, los etruscos dominaron tanto con el hierro como con el ingenio. No solo fueron comerciantes y artistas, también fueron guerreros y estrategas. Su historia está marcada por alianzas cambiantes, rivalidades internas y un pulso constante con los pueblos que los rodeaban. Entre todos esos adversarios, uno se alzaría con el tiempo como su heredero y su verdugo: Roma. Los etruscos no formaron nunca un imperio unificado. Eran un conjunto de ciudades-estado, cada una orgullosa de su autonomía, unidas por lengua, religión y tradiciones, pero separadas por ambiciones y fronteras. Tarquinia, Veii, Caere, Bulsi, Volsini, Clusium, cada una con su rey, su aristocracia y sus intereses. Sin embargo, existía entre ellas una federación simbólica, la llamada Liga de las 12 Ciudades, que se reunía en el santuario de Voltumna, cerca de Volsini. Allí, una vez al año, los representantes de cada ciudad se congregaban para honrar al Dios Supremo, debatir sobre política y sellar pactos. Era una especie de confederación religiosa y diplomática, más espiritual que militar, pero que servía para mantener cierto equilibrio entre los poderes. Aún así, la unidad etrusca fue siempre frágil. Las rivalidades entre ciudades eran frecuentes.
Tarquinia y Veii se enfrentaron por el control de rutas comerciales. Bulci y Caere compitieron por los puertos del Tirreno. La riqueza, como el hierro, se oxidaba pronto si no se compartía. Las guerras internas consumieron parte de su energía y con el tiempo debilitaron su resistencia frente a los enemigos exteriores. Pero durante varios siglos, Etruria fue una potencia temida. Sus ejércitos eran disciplinados, su armamento avanzado. Los etruscos perfeccionaron la metalurgia hasta aplicarla con precisión a la guerra. Fabricaban cascos de bronce pulido, corazas segmentadas, escudos redondos y espadas cortas. Su infantería pesada, organizada en falanges al estilo griego, se desplazaba con paso firme, protegida por el brillo del metal y el ritmo de los tambores. También fueron expertos en el uso del carro de guerra, una herencia de Oriente, que empleaban en las ceremonias religiosas y en el campo de batalla como símbolo de estatus y poder. Los reyes etruscos sabían que la guerra no era solo una cuestión de fuerza, sino también de prestigio. Cada victoria era un mensaje a los dioses. Los triunfos se celebraban con banquetes, danzas y ofrendas, porque el combate, en su visión del mundo, era una extensión del orden cósmico. Ganar significaba estar en armonía con los designios divinos. Perder, caer bajo su sombra. En el siglo VII a.C., los etruscos extendieron su influencia hacia el sur, conquistando las fértiles llanuras del Lacio. En una colina junto al Tíber, encontraron una pequeña ciudad rodeada de pantanos y colinas, Roma. Lo que para otros habría sido un territorio insignificante, los etruscos lo vieron como un punto estratégico, un nudo entre el mar y el interior, entre el norte y el sur, y decidieron hacerlo suyo. La influencia etrusca sobre Roma no fue una invasión brutal, sino una asimilación progresiva. Los romanos adoptaron sus costumbres, su arquitectura, su religión y hasta sus símbolos de poder. Los reyes que gobernaron Roma durante su período monárquico fueron en gran parte de origen etrusco. El primero de ellos fue Lucio Tarquinio Prisco, un hombre astuto y ambicioso nacido en Tarquinia que llegó a Roma buscando fortuna. Gracias a su carisma y sus dotes políticas, ascendió hasta convertirse en el quinto rey de la ciudad. Tarquinio Prisco introdujo la pompa real etrusca, el trono de marfil, los fasces, símbolo del poder de mando, las túnicas bordadas, la silla curul. Bajo su gobierno se construyeron las primeras cloacas monumentales, los templos más antiguos y el Circo Máximo, donde se celebraban carreras de carros al estilo etrusco. Su reinado marcó el inicio de la transformación de Minusintus, Roma de una aldea tribal a una ciudad digna de los dioses. A su muerte le sucedió Servio Tulio, el rey más enigmático de todos. Su origen, según las leyendas, fue humilde, casi milagroso, hijo de una esclava, marcado por el fuego sagrado desde su infancia. Se decía que, cuando era niño, una llama brilló sobre su cabeza sin quemarlo, señal de que estaba destinado al trono. Servio fue un reformador nato. Dividió la sociedad romana en clases según la riqueza, creó el censo, estableció un sistema de servicio militar proporcional y mandó construir una muralla que rodeó toda la ciudad, la célebre muralla serviana. Bajo su gobierno, Roma prosperó y se organizó como nunca antes. Pero su destino terminó, como tantos en la historia etrusca, envuelto en sangre. Fue asesinado por su propia hija Tulia y su yerno Lucio Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma, cuyo nombre aún resuena como advertencia. Tarquinio el Soberbio personificó el esplendor y la arrogancia del Sintospe en poder etrusco. Gobernó con dureza, rodeado de lujo y símbolos divinos. Extendió el dominio romano sobre las ciudades del Lacio. Impulsó obras colosales como el templo de Júpiter Capitolino, pero su despotismo provocó odio y conspiraciones.
La historia cuenta que su hijo, Sexto Tarquinio, al ultrajar a una noble llamada Lucrecia, encendió la chispa de una rebelión que puso fin a la monarquía. El pueblo, indignado, se alzó, expulsó al rey y juró no volver a tener un monarca. Así nació la República Romana. El fin de los Tarquinios no fue solo una crisis política, fue el símbolo del cambio de era. Roma había aprendido de los etruscos el arte de gobernar, pero también había heredado su sombra. En su rechazo a la tiranía, los romanos definieron su identidad. Paradójicamente, la grandeza de Roma comenzó con la caída de sus reyes etruscos. Mientras Roma se consolidaba como república, las ciudades etruscas comenzaban a fragmentarse. La unidad, que nunca fue sólida, se quebró definitivamente. Algunas se aliaron con Roma, otras resistieron. Veii, la más poderosa del sur, se convirtió en el principal enemigo de la nueva república. Durante casi 100 años, ambas ciudades se enfrentaron en una serie de guerras que culminaron con la caída de Veii en el año 396 a.C., tras un asedio implacable dirigido por Camilo. Fue el golpe mortal a la hegemonía etrusca. Las demás ciudades cayeron una tras otra. Roma absorbió su cultura, sus dioses, su ingeniería, su arte, incluso sus palabras. Lo que no conquistó con la espada, lo hizo con la memoria. En cierto modo, los etruscos no desaparecieron. Se disolvieron dentro del cuerpo de Roma, como la sangre que corre en las venas de un hijo que hereda la fuerza del padre, pero no su nombre. A pesar de la derrota, el legado etrusco perduró en la estructura de poder romana. El Senado, los augures, los fasces, los triunfos militares, los templos, las togas, todo llevaba la marca de Etruria. Incluso los funerales públicos, las procesiones triunfales y los rituales de fundación de ciudades provenían de los antiguos ritos etruscos. Roma destruyó a Etruria, sí, pero al mismo tiempo la eternizó en cada piedra de su imperio. Las guerras que habían forjado su carácter ahora los consumían. En su intento por dominarse entre sí, perdieron la oportunidad de mantenerse unidos frente a Roma. Su poder militar, que había sido formidable, se volvió inútil sin cohesión política, y el mar, que había sido su fuente de riqueza, ya no bastaba para salvarlos. Los últimos lucumones, reyes sin reino, vieron cómo el fuego sagrado de Voltumna se apagaba lentamente. Los templos fueron saqueados, las tumbas olvidadas, las ciudades convertidas en colonias romanas. Pero en el silencio de las ruinas, la voz del pasado seguía resonando, la de un pueblo que había enseñado a Roma a reinar, que había construido su grandeza para luego ser absorbido por ella. A veces la historia no es una línea ascendente, sino un círculo. Los etruscos, maestros del destino, lo comprendieron mejor que nadie. Sabían que toda gloria es transitoria, que los dioses dan y quitan con la misma mano. Roma heredó su corona, pero también su lección. El poder, si no se equilibra con sabiduría, se convierte en su propio verdugo. Y así, el eco de los cascos etruscos, el sonido de sus carros, el resplandor de sus metales, se desvanecieron lentamente bajo el avance de una república que los imitaba sin reconocerlos. Pero en el fondo, cada vez que Roma miraba al norte, sabía que allí, entre las colinas de la antigua Etruria, yacían los cimientos de su alma. El ocaso de Etruria no llegó de un día para otro. Fue un lento crepúsculo, una agonía que duró siglos. Como una vela que se consume en silencio, su luz no se apagó por completo, sino que fue absorbida por una llama más grande, la de Roma. Y sin embargo, incluso en la derrota, los etruscos dejaron huellas que ningún conquistador pudo borrar. Durante mucho tiempo, sus ciudades habían prosperado entre el hierro, el comercio y la fe, pero la abundancia trajo consigo la fragilidad.
Las guerras internas entre las polis etruscas, la falta de una autoridad central y el surgimiento de enemigos cada vez más poderosos fueron los primeros signos del desgaste. En el norte, los celtas comenzaron a avanzar desde los Alpes, saqueando ciudades y rutas. En el sur, Roma crecía con un orden implacable, aprendiendo de sus antiguos maestros. La grandeza etrusca que había nacido de la unión entre mar, metal y misterio empezó a resquebrajarse. Las minas se agotaban, las rutas comerciales cambiaban, y los pueblos vecinos ya no temían a los lucumones. Los tiempos del esplendor, cuando las tumbas eran palacios y las procesiones honraban a los dioses con música y vino, parecían cada vez más lejanos. La primera gran herida fue Veii, aquella ciudad poderosa que había resistido durante décadas los ataques romanos, cayó finalmente en el año 396 a.C., después de un asedio que duró 10 años. La conquista fue brutal. Roma no solo destruyó sus murallas, confiscó sus tierras, deportó a su población y trasladó sus dioses. La caída de Veii marcó el principio del fin. Desde entonces, el destino de Etruria quedó sellado. Tras Veii, una a una, las ciudades comenzaron a rendirse. Tarquinia intentó rebelarse, pero fue derrotada. Caere se sometió voluntariamente, buscando sobrevivir por la diplomacia. Volsini, la antigua sede del santuario de Voltumna, fue arrasada por completo. Roma avanzaba como una marea constante, imparable, que absorbía todo a su paso. Pero más que destruir, Roma asimilaba. Y eso fue lo más temible. No solo conquistaba cuerpos y tierras, sino también almas. Los romanos admiraban a los etruscos. Los consideraban antiguos, sabios, dueños de secretos arcanos. Copiaron sus insignias, sus rituales religiosos, su arquitectura y su arte del augurio. La misma palabra templum, el espacio sagrado donde los augures observaban el vuelo de las aves para leer el destino, era etrusca. También lo eran los fasces, símbolo de autoridad que los cónsules romanos portarían durante siglos. El proceso de asimilación fue lento, casi imperceptible. En los primeros siglos, Roma permitió que muchas ciudades etruscas conservaran parte de su autonomía. Los lucumones locales se convirtieron en magistrados bajo supervisión romana. Las fiestas religiosas siguieron celebrándose, pero ahora en honor a dioses que mezclaban nombres etruscos y latinos. Tinia se confundió con Júpiter, Uni con Juno, Menrva con Minerva. El panteón cambió de idioma, pero no de alma. En la lengua, la desaparición fue más silenciosa. El etrusco nunca fue una lengua indoeuropea, y su estructura extraña lo hizo difícil de comprender incluso para los romanos. Con el tiempo, dejó de hablarse, relegado a las inscripciones funerarias y los textos sagrados. Los jóvenes de Etruria aprendían latín para servir al ejército, para comerciar, para sobrevivir. Y así, palabra tras palabra, el idioma ancestral se desvaneció. Pero no todo se perdió. En la pronunciación, en ciertas expresiones arcaicas del latín, en los nombres de familias y lugares, quedaron vestigios de su voz. Muchos topónimos de la Toscana moderna provienen de raíces etruscas. Incluso la palabra persona, tan central en la filosofía romana y cristiana, puede tener un eco de aquel idioma olvidado. La religión fue el territorio donde más persistió su esencia. Roma adoptó casi íntegramente el sistema etrusco de interpretación divina. Los haruspices, los sacerdotes encargados de leer el destino en las entrañas de los animales, siguieron ejerciendo durante siglos, incluso en tiempos del imperio. Había escuelas de adivinación etrusca en Roma, en donde los augures recitaban fórmulas antiguas cuyo significado ya pocos comprendían, pero que nadie se atrevía a eliminar. En los rituales, los gestos, las ceremonias de fundación de ciudades, las procesiones triunfales, el espíritu etrusco sobrevivió.
Roma podía conquistar naciones enteras, pero no podía desprenderse del alma que había heredado de sus antiguos reyes. Cada vez que un general romano trazaba con un arado el perímetro de una nueva colonia, seguía los ritos etruscos. Cada vez que un magistrado consultaba los auspicios antes de una decisión, estaba invocando a los dioses de Etruria. Incluso la muerte, ese territorio tan sagrado para los etruscos, continuó siendo un espejo de su pensamiento. Las necrópolis que se extendían bajo las colinas romanas imitaban los modelos etruscos. Los sarcófagos decorados, las urnas con rostros sonrientes, la idea de que la vida y la muerte eran fases de un mismo viaje. Todo eso provenía de ellos. En los cementerios romanos más antiguos aún resuena la estética etrusca. Una belleza serena frente al final, una aceptación del destino. A medida que Roma se expandía por la península y más allá, los etruscos se convirtieron en romanos por costumbre y necesidad. Sus hijos servían en las legiones, sus hijas se casaban con familias latinas, sus templos eran reconstruidos según el estilo romano. Pero bajo esa nueva apariencia seguía latiendo algo antiguo, un pulso discreto, una memoria subterránea. Etruria se transformó en región, luego en provincia y finalmente en paisaje. Los romanos viajaban por sus colinas y la llamaban Tusia, tierra de misterios y de vinos. Los campesinos araban los campos donde antes los reyes habían consultado a los dioses, y las tumbas cubiertas de hierba se convirtieron en parte del paisaje. A nadie parecía importarle, y sin embargo, el alma etrusca seguía allí, escondida entre las raíces y los ecos del pasado. El tiempo que todo lo devora también fue su aliado. Los romanos, al absorber su cultura, sin querer la preservaron. Gracias a esa apropiación, las ideas etruscas sobrevivieron mucho más allá de lo que hubiera permitido un aislamiento orgulloso. El secreto de los dioses, el respeto por los presagios, la forma de leer el cielo y la tierra, el sentido del equilibrio entre vida y muerte, todo eso se filtró en la mente romana. En cierto modo, los etruscos vencieron a través del olvido. Su cultura se volvió invisible, pero omnipresente. Ya no tenía nombre propio, pero estaba en todas partes. En el mármol de los templos, en el hierro de las espadas, en las leyes que regían a los hombres. Fueron los fantasmas que guiaron el destino de Roma, silenciosos, inevitables, eternos. Las causas de su decadencia fueron muchas, pero ninguna bastaría para borrar su esencia. Perdieron guerras, sí, fueron conquistados, asimilados, olvidados por los historiadores que escribieron desde Roma. Pero la historia no es solo lo que se escribe, también es lo que se respira, lo que se hereda sin saberlo. En ese sentido, los etruscos nunca murieron del todo. A veces, la derrota es otra forma de permanencia. Roma los superó militarmente, pero espiritualmente Roma fue su reflejo. Si el Imperio Romano fue un árbol gigantesco, sus raíces estaban en Etruria. En cada columna, en cada arco, en cada ritual, el alma etrusca se insinuaba como una sombra bajo la piedra. Y es que los etruscos, más que un pueblo, fueron una manera de mirar el mundo, una mezcla de ciencia y magia, de arte y destino, su visión del cosmos, su respeto por lo invisible, su convicción de que la vida y la muerte eran una danza eterna. Sobrevivieron en los templos y en las mentes que fundaron un imperio. Hoy, cuando uno recorre las colinas de la Toscana y pisa los restos de las antiguas necrópolis, puede sentir algo extraño, una serenidad antigua, una quietud que no pertenece del todo a este tiempo. Es el murmullo de los etruscos, el eco de una civilización que supo morir sin desaparecer, que fue conquistada pero no vencida. Porque aunque Roma borró sus nombres de las fronteras, no pudo borrar su espíritu de la historia. Cada vez que un relámpago cruza el cielo y alguien se pregunta si es una señal, cada vez que se busca el destino en las estrellas o en el vuelo de las aves,
el alma de Etruria despierta. Y entonces comprendemos que los dioses, los mismos que ellos veneraban entre montañas y mares, aún nos observan. Aunque la presencia etrusca se diluyó en la historia romana, su misterio nunca desapareció del todo. Durante siglos, sus ciudades quedaron en silencio, sus templos cubiertos por la maleza y el polvo, y sus tumbas selladas bajo colinas verdes. Sin embargo, el olvido no fue capaz de enterrar por completo la fascinación que despertaban. A partir del Renacimiento, cuando los hombres comenzaron a mirar el pasado con ojos renovados, los etruscos comenzaron a reaparecer en la imaginación y en la investigación. Los primeros arqueólogos que se aventuraron en Etruria fueron exploradores, a menudo más curiosos que científicos, armados con pinceles y martillos, guiados por historias de viajeros y textos antiguos. Descubrieron tumbas que parecían palacios subterráneos, con frescos intactos, sarcófagos de terracota y urnas finamente decoradas. Cada hallazgo era un portal al pasado, un vistazo a una civilización que parecía haber desaparecido sin dejar rastros claros. Las tumbas de Tarquinia y Cerveteri eran ventanas abiertas a una vida que los libros antiguos apenas mencionaban. Allí estaban los banquetes, las danzas, los músicos, las mujeres y los hombres, inmortalizados en colores y gestos. La lengua etrusca fue otro de los grandes enigmas. Con un alfabeto derivado del griego, pero con una estructura única y muchas palabras aún incomprensibles, la lengua fue un rompecabezas que desafió durante siglos a los lingüistas. Durante el siglo XIX, académicos como Massimo Pallotino dedicaron sus vidas a intentar descifrar inscripciones y textos dispersos. Cada hallazgo ofrecía pistas, pero también multiplicaba las preguntas. ¿De dónde provenían exactamente los etruscos? ¿Cómo se relacionaba su lengua con el latín, el griego o las lenguas de Anatolia? Algunas palabras eran claras, nombres de dioses, títulos, ofrendas, pero la mayoría permanecía en un misterio absoluto. El encanto del alfabeto etrusco reside en su paradoja, familiar y extraño a la vez. Se reconoce en sus líneas el parentesco con el griego, pero cada palabra que no se comprende parece abrir una puerta a un mundo desconocido. Se han encontrado inscripciones en bronce, piedra y cerámica, muchas de ellas cortas, casi enigmáticas, pero con la potencia de transmitir la presencia de un pensamiento vivo. Las urnas funerarias, con sus epitafios y adornos, son quizá la forma más íntima de contacto con esa voz que ya no podemos escuchar. No solo la lengua despertó la fascinación de los estudiosos modernos. Los restos arquitectónicos, los templos, los acueductos y las murallas, conservadas en la Toscana, ofrecieron otra dimensión del legado etrusco. Sus técnicas constructivas, la planificación urbana de sus ciudades-estado, los sistemas de drenaje y los puertos, muestran un conocimiento profundo de ingeniería, estética y funcionalidad. Cada piedra colocada con precisión parecía susurrar que los etruscos entendían la armonía entre la utilidad y la belleza, entre el cielo y la tierra. El arte etrusco siguió siendo fuente de admiración. Pinturas, esculturas, relieves y objetos de orfebrería inspiraron a artistas renacentistas y modernos. La elegancia de sus figuras, la vitalidad de sus escenas y la expresividad de los rostros permitieron reinterpretaciones infinitas, desde cuadros hasta esculturas contemporáneas. Su visión de la vida y la muerte, la serenidad ante lo inevitable, su gusto por la danza y la música, se convirtieron en símbolos de una humanidad universal que trasciende épocas y fronteras. Pero también surgió la frustración del conocimiento incompleto. Cada nueva inscripción descifrada generaba más interrogantes que respuestas. Por ejemplo, las famosas láminas de oro de Pirgi, dedicadas a la diosa Astarte,
ofrecieron textos en etrusco y fenicio. Mientras el fenicio se entendió rápidamente, el etrusco permaneció parcialmente opaco, permitiendo a los investigadores especular sobre la religión, la política y las relaciones entre pueblos antiguos sin poder confirmarlo del todo. Cada hallazgo se convirtió en un diálogo silencioso entre el pasado y el presente, en una conversación que permanece inconclusa. El enigma etrusco no se limita a la arqueología o la lingüística, también permea la literatura, la filosofía y la imaginación colectiva. Mitógrafos y escritores contemporáneos encontraron en ellos un símbolo de lo oculto, de la sabiduría ancestral, de la civilización que desafía la memoria del tiempo. Su historia, apenas esbozada en los textos romanos, se convirtió en un lienzo en blanco para teorías, novelas y ensayos que exploran la idea de un mundo anterior a Roma, pleno de rituales, dioses y costumbres tan fascinantes como inexplicables. A medida que los siglos avanzaron, se desarrolló un debate apasionante sobre sus conexiones lingüísticas y culturales. Algunos estudiosos propusieron vínculos con lenguas del Egeo y de Anatolia. Otros vieron paralelos con culturas de la península itálica y la Europa central. Cada teoría abría nuevas posibilidades. Eran los etruscos inmigrantes antiguos, una rama olvidada de pueblos orientales o simplemente autóctonos con un desarrollo único. La falta de documentos extensos mantiene la respuesta abierta y en ese vacío florece la fascinación. Incluso el arte contemporáneo y la cultura popular rinden homenaje a su legado. Pintores, escultores y cineastas se inspiran en la estética etrusca. Las líneas elegantes, los colores cálidos de los frescos, la serenidad de los rostros y la riqueza de los símbolos. Los etruscos se transforman así en un referente de misterio, belleza y espiritualidad, una civilización que parece susurrar desde el pasado que la cultura no se extingue con la conquista, sino que se reinventa en cada mirada que la estudia. El redescubrimiento de Etruria también es un acto de humildad científica. Cada arqueólogo que excava una tumba, cada lingüista que estudia un fragmento, cada historiador que intenta reconstruir la vida cotidiana, se enfrenta a la evidencia de que la historia no siempre se deja contar completa. Hay silencios, vacíos y ausencias que enseñan más que cualquier texto. Los etruscos, con su lengua apenas comprendida y sus ciudades sepultadas, nos recuerdan que el conocimiento humano siempre es provisional, que la fascinación por lo desconocido es tan antigua como la civilización misma. Así, el legado etrusco persiste, no solo como objeto de estudio, sino como símbolo. Representa la curiosidad incesante, la búsqueda de sentido en lo incomprensible, la capacidad de admirar y aprender de un mundo que ya no existe tal como lo conocieron sus protagonistas. Su misterio alimenta la ciencia y el arte, provoca debates, inspira libros, exposiciones y conferencias, y mantiene vivo un diálogo que cruza siglos y fronteras. En cada inscripción que aún desafía ser traducida, en cada tumba que oculta secretos, en cada objeto de oro o bronce que refleja la luz con delicadeza, los etruscos nos hablan desde el silencio. Nos invitan a imaginar sus palabras, sus gestos, sus pensamientos, a sentir su presencia en el tiempo y a reconocer que la historia no es solo lo que entendemos, sino lo que nos desafía a comprender. Hoy, al mirar un fresco etrusco o sostener un fragmento de cerámica, uno percibe el latido de una civilización que, aunque olvidada por muchos siglos, sigue viva en su misterio. No es un pasado muerto, es una memoria que inspira, una pregunta que persiste, un enigma que nos recuerda que el mundo antiguo todavía guarda secretos capaces de asombrarnos, de enseñarnos y de conectarnos con la vastedad de la historia.
Los etruscos nos dejaron una lección esencial. Incluso cuando un pueblo desaparece, su esencia puede trascender el tiempo, infiltrarse en otros idiomas, otras religiones, otras culturas, y perdurar a través del asombro y la curiosidad humanas. Cada descubrimiento arqueológico, cada interpretación lingüística, cada investigación moderna, es un puente hacia ellos. Un intento de escuchar de nuevo la voz de un mundo que, aunque silencioso, nunca dejó de hablar. Esa voz, fragmentaria y misteriosa, nos recuerda que la historia no solo se escribe con hechos claros y fechas precisas, sino también con interrogantes, ausencias y enigmas. Los etruscos, con su arte, su lengua y sus rituales, nos enseñan que la fascinación por el pasado no se agota con la conquista o el olvido. Sobrevive en cada mirada que intenta comprender lo que una vez fue y sigue, siendo, aunque solo parcialmente, eterno. Si algo nos enseñan los etruscos, es que la historia es mucho más que fechas, batallas o reyes. Es un hilo invisible que conecta generaciones, ideas, sueños y silencios. Ellos vivieron, construyeron, amaron y murieron, pero su existencia no se limita a la biografía de sus ciudades ni a la caída de sus reyes. Su legado está en la forma en que la memoria humana se entreteje, en los ecos que persisten, aunque los nombres se borren y los templos colapsen. Cada piedra que aún permanece, cada tumba que el tiempo no ha devorado del todo, es un testimonio de esa permanencia silenciosa, de una voz que resuena desde lo profundo del pasado. Al contemplar las colinas de Etruria, uno puede imaginar la vida que una vez se desplegó allí. Banquetes, danzas, rituales de augurio, barcos que partían hacia el Tirreno, cargados de metales y ánforas, sacerdotes que leían el destino en el vuelo de las aves y el hígado de los animales. Todo aquello existió en un tiempo anterior a Roma, pero de alguna manera nunca se perdió. La civilización etrusca nos enseña que la influencia de un pueblo no se mide solo por su duración, sino por la capacidad de permear otras culturas, de sobrevivir en el espíritu de quienes lo suceden. Es fascinante pensar que Roma, que parecía devorarlo todo, absorbió la esencia de Etruria y la hizo suya. Sus templos, sus ritos religiosos, sus símbolos de poder y hasta su enfoque del arte y la muerte son herencia etrusca. Los conquistados enseñaron a los conquistadores y en ese gesto está una lección profunda. Ninguna civilización desaparece por completo mientras otra aprende de ella. Lo que se hereda puede transformarse, mezclarse y resurgir en formas inesperadas, y eso es lo que ocurrió con los etruscos. La fugacidad de la memoria humana es un concepto que se vuelve tangible al estudiar su historia. Sus palabras se perdieron, su lengua desapareció, sus reyes fueron expulsados y muchas de sus ciudades fueron destruidas. Sin embargo, cada descubrimiento arqueológico, cada inscripción descifrada parcialmente, nos recuerda que su mundo no ha desaparecido del todo. Hay silencios que son más elocuentes que las palabras. Hay misterios que, al permanecer intactos, nos permiten sentir la presencia de lo perdido. Y es en ese vacío, en esa ausencia, donde los etruscos nos hablan con mayor intensidad. Mirar sus tumbas, sus frescos, sus urnas y sarcófagos, es adentrarse en la psicología de un pueblo que entendía la vida y la muerte como una continuidad, no como un fin abrupto. Las fiestas, los banquetes, la música y la danza representaban más que placer. Eran una afirmación de la existencia, un ritual para comprender la fragilidad y la belleza del tiempo. Incluso en la muerte, los etruscos hallaban armonía, y en esa actitud se refleja una sabiduría que trasciende épocas y culturas. Hoy, nosotros también buscamos identidad, sentido y trascendencia. Como ellos, miramos hacia el pasado en busca de respuestas, exploramos las raíces de nuestra civilización, intentamos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.
La historia etrusca nos recuerda que la búsqueda de significado no es nueva, que los humanos siempre han deseado comprender su lugar en el cosmos y encontrar maneras de perpetuar su memoria más allá de la vida. Su arte, su religión y su estructura social muestran que la humanidad siempre ha oscilado entre lo material y lo espiritual, entre la vida cotidiana y la contemplación de lo divino. Los etruscos dominaron esa tensión con una sensibilidad que todavía nos conmueve. Sus frescos nos enseñan la alegría de vivir, sus ritos, el respeto por lo desconocido, sus ciudades, la combinación entre orden, belleza y utilidad. En cada gesto, cada objeto y cada símbolo hay una intención profunda de trascender el tiempo, de dejar un eco que llegue hasta nosotros siglos después. Las ruinas etruscas, con su silencio y sus sombras, son un recordatorio constante de que lo que desaparece a los ojos puede persistir en la memoria colectiva y en la cultura que hereda su espíritu. La arqueología y la historia moderna han permitido redescubrir fragmentos de este mundo perdido, pero su verdadera esencia reside en cómo nos hace reflexionar sobre nuestra propia mortalidad, sobre los logros y fracasos de quienes vinieron antes, sobre la forma en que cada sociedad contribuye a la continuidad de la humanidad. Observar los paisajes donde surgieron sus ciudades es también observarnos a nosotros mismos. Las colinas, los ríos y los bosques que una vez vieron a los etruscos vivir, comerciar, rezar y luchar, hoy nos ofrecen un escenario para reflexionar sobre la duración efímera de la gloria y la perennidad del espíritu. Cada piedra tallada, cada inscripción en bronce o terracota es un puente entre el pasado y el presente, un mensaje silencioso que nos invita a escuchar, a aprender y a respetar el legado de quienes nos precedieron. Los etruscos nos enseñan que la identidad de un pueblo no se mide únicamente por su poder militar o político, sino por la capacidad de inspirar y trascender. Aunque sus ciudades fueron absorbidas y su lengua olvidada, su influencia permanece en la arquitectura romana, en los rituales, en el arte y en la forma en que entendemos la relación entre vida, muerte y destino. Ellos nos recuerdan que cada cultura es un eslabón en una cadena infinita, y que la memoria no siempre depende de la permanencia física, sino de la persistencia en el imaginario y en el espíritu humano. Quizá la lección más profunda sea la de la humildad y la paciencia. Los etruscos, aunque desaparecieron como potencia, lograron que su esencia sobreviviera de manera intangible. Nos enseñan a valorar lo que queda, a reconocer los hilos invisibles que conectan épocas y civilizaciones, y a comprender que cada acto humano, cada creación, cada palabra, puede resonar más allá de su tiempo, como un susurro que atraviesa siglos. Al final, mirar las ruinas de Etruria no es solo contemplar piedras viejas, es detenerse ante un espejo del tiempo, escuchar el eco de un pueblo que vivió antes de Roma y descubrir que, aunque su nombre se desvaneció en los textos antiguos, su espíritu sigue vivo en la cultura, en la memoria y en la imaginación de quienes intentamos comprenderlo. La historia etrusca nos recuerda que la civilización es frágil, que la vida es efímera, pero que el arte, la fe y el pensamiento pueden perpetuarse en los ecos de los que vienen después. Caminar entre los vestigios de sus templos y murallas, contemplar las tumbas silenciosas bajo la hierba, escuchar la brisa que atraviesa los antiguos caminos de Etruria, es sentir que los etruscos nunca desaparecieron realmente. Están presentes en cada símbolo que Roma adoptó, en cada rito que sobrevivió, en cada objeto que rescatamos de la tierra. Ellos son un recordatorio de que la historia no es solo lo que se registra, sino lo que se siente, lo que inspira y lo que perdura en la conciencia colectiva.
En ese silencio podemos escuchar su voz, un murmullo que nos invita a reflexionar sobre nuestro tiempo, nuestras sociedades, nuestras vidas. Nos recuerda que lo efímero no es sinónimo de olvido, que la conquista física no elimina la influencia espiritual y que incluso los pueblos que desaparecen en apariencia pueden enseñar, inspirar y acompañarnos a través de los siglos. Y así, al cerrar los ojos y recorrer mentalmente las colinas de Tarquinia, los frescos de Cerveteri, los templos olvidados y los puertos que una vez surcaron los barcos etruscos, comprendemos algo profundo. Los etruscos vivieron antes de Roma, pero su legado no fue borrado por la historia. Sigue presente, silencioso pero potente, esperando que quien observe, escuche y piense pueda percibirlo. En su misterio, en su arte y en su filosofía de vida, nos enseñan que la memoria humana es frágil pero resiliente, que la civilización se perpetúa en formas inesperadas y que, a través del tiempo, todos buscamos lo mismo: identidad, sentido y trascendencia. Por eso, mirar Etruria hoy es mirar la historia en su forma más pura, una historia que no termina con la desaparición de un pueblo, sino que continúa en la manera en que sus ideas, sus símbolos y su espíritu siguen vivos entre nosotros. Los etruscos nos recuerdan que, aunque la vida pase y los imperios caigan, la esencia humana y cultural tiene la capacidad de trascender, y que la memoria no se mide en años, sino en la profundidad del eco que deja en quienes llegan después. Al final, la voz de los etruscos nos invita a detenernos, a escuchar y a contemplar. Nos recuerda que todo lo que construimos, creamos y sentimos puede perdurar de formas inesperadas, y que incluso los pueblos que parecen perdidos permanecen vivos en la cultura, en la memoria y en la conciencia de la humanidad. Etruria no desapareció, sigue allí en cada piedra, en cada ritual, en cada palabra, aguardando que volvamos a mirar y a escuchar para descubrir que la historia, en su esencia, es un diálogo eterno entre el pasado y el presente.